Buenas tardes, nosotros somos el grupo de redes neuronales y estamos conformados por Andrés Giovanni Velázquez, José Francisco Lugo y Kevin Leonardo Álvarez. Los contenidos que vamos a tratar en la presentación del día de hoy son Introducción, Projection Pursuit Regression, Neuronal Networks, Feeding Neuronal Networks, Some Issues in Training Neural Networks, Example Simulated Data, Example Zip Code Data, Discussion, Bayesian Neuronal Nets and the NIPS 2003 Challenge, and Computational Considerations. Introducción. En este capítulo describimos una clase de métodos de aprendizaje que se desarrollaron por separado en diferentes campos, la estadística y la inteligencia artificial, basados en modelos que son esencialmente el mismo. Primero discutimos el modelo de búsqueda de proyección, que evolucionó en el dominio de la estadística semiparamétrica y el suavizado. El resto del capítulo está dedicado a los modelos de redes neuronales. La idea central es extraer combinaciones lineales de las entradas como características derivadas y luego modelar el objetivo como una función no lineal de estas características. El resultado es un poderoso método de aprendizaje con amplias aplicaciones en muchos campos. Esto se podrá ver en los ejemplos prácticos y al finalizar el capítulo se tendrán unas conclusiones sobre el tema completo. Projection Pursuit Regression. Antes de tratar redes neuronales, es importante entender el concepto de Projection Pursuit. En este se busca solucionar problemas de datos con una alta dimensionalidad de variables. En esta se busca proyectar los datos a una dimensión inferior. Para el método de Projection Pursuit Regression se considera el siguiente modelo no paramétrico. En los problemas genéricos de aprendizaje supervisado se asume un vector de entradas X mayúscula con P componentes y un objetivo Y, sea omega sub m, con m entre y 1 y m mayúscula vectores unitarios p de parámetros desconocidos, se nos presenta la ecuación 10.1 como el modelo de regresión de búsqueda de proyección o PPR. Este es un modelo aditivo, pero en el modelo de características derivadas, estas reemplazan las entradas. Las funciones g sub m no se especifican y se estiman junto a las direcciones omega sub m usando algún método de suavizado. La función g sub m se llama función suave o función rich en los reales de dimensión p. Solo varía en la dirección definida por el vector omega sub m. La variable escalar v sub m es la proyección de x mayúscula en el vector unitario omega sub m. Buscamos un omega sub m de modo que el modelo se adapte correctamente, y de ahí viene el nombre de búsqueda de proyección. En esta figura se muestran dos ejemplos de funciones suaves. En la primera tenemos que omega es igual a 1 sobre raíz de 2, usando 1 y 1 a la t, de modo que la función solo varía en las direcciones x mayúscula sub 1 más x mayúscula sub 2, y en el ejemplo de la derecha usando omega de 1 y 0. El modelo de la ecuación 10.1 es muy general, dado que la operación de formar funciones no lineales de combinaciones lineales genera una clase sorprendentemente grande de modelos. Por ejemplo, el producto x sub 1 por x sub 2 puede escribirse como se muestra en la parte de combinaciones. De hecho, si se toma un valor arbitrariamente grande para m mayúscula, para una opción apropiada de g sub m, el modelo de PPR puede aproximar cualquier función continua en los reales de p dimensiones arbitrariamente bien. Esta clase de modelos se llaman aproximadores universales. Aún así, esto tiene un precio. La interpretación del modelo adaptado es usualmente difícil porque cada entrada ingresa al modelo de una manera compleja y multifacética. Como resultado, el modelo PPR es más útil para las predicciones y no tan útil para producir un modelo entendible para los datos. El modelo con m mayúscula 1 igual a 1, conocido como el modelo de índice singular en econometría, es una excepción. Es ligeramente más general que el modelo de regresión lineal y ofrece una interpretación similar. ¿Cómo se puede adecuar un modelo PPR dada una información de entrenamiento x sub i, y sub i con i desde 1 hasta n? Buscamos los minimizadores aproximados para la función de error sobre las funciones g sub m y los vectores de dirección omega sub m. Como en otros problemas de suavizado, se necesita imponer restricciones de complejidad en la función g sub m para evitar soluciones con sobreajustes. Si consideramos solo un término, por ejemplo m igual a 1, dado el vector de dirección omega, formamos las variables derivadas
V sub i, entonces tenemos un problema de suavizado unidimensional. Y podemos aplicar cualquier suavizante de gráfico de dispersión, como por ejemplo un suavizante de splines, para obtener un estimado de la función g. De otro lado, dado g, queremos minimizar el error de la ecuación 10.2 sobre omega. Una búsqueda de Gauss-Newton es conveniente para esta tarea. Este es un método cuasi-newtoniano en el cual la parte hessiana de la segunda derivada de g es desechada. Esto puede ser derivado simplemente como sigue. Sea omega vieja el estimado actual para omega, escribimos la ecuación 10.3 para obtener la 10.4. Minimizando el lado derecho del igual, se hace una regresión de mínimos cuadrados, lo cual produce el coeficiente actualizado omega neo. Estos dos pasos, la estimación de g y omega, se iteran hasta que se encuentra una convergencia. Con más de un término, el modelo PPR se construye apuntando hacia adelante, añadiendo un par de omega sub m y g sub m a cada paso. Ahora se muestran algunos detalles de implementación. A pesar de que cualquier método de suavizado puede ser usado en principio, es conveniente si el modelo provee derivadas. La regresión local y el suavizado de splines son convenientes. Después de cada paso, el g sub m de pasos anteriores puede ser reajustado utilizando el proceso de reajuste descrito en el capítulo 9. Mientras que esto lleva a lidiar con menos términos, no es claro si mejora o no el rendimiento de predicción. Usualmente los omega sub m no son reajustados, en parte para evitar computación excesiva, aunque también pueden ser reajustados en principio. El número de términos m mayúscula es usualmente estimado como parte de la estrategia del movimiento hacia adelante. La construcción del modelo se detiene cuando el siguiente término no mejora la adaptabilidad del modelo de manera apreciable. También se puede utilizar validación cruzada para determinar m mayúscula. Neural Networks. Una red neuronal es una regresión o clasificación de dos etapas, generalmente representada mediante un diagrama de red. Esta red aplica tanto a la regresión como a la clasificación. Típicamente en la regresión se toma un k igual a 1 medidas objetivo y se toma solo una unidad de salida y sub 1 en la cima. De cualquier modo, estas redes pueden manipular múltiples respuestas cuantitativas en un modo suave o continuo, de modo que se maneja el caso general. Para la clasificación de k clases existen k unidades en la cima con unidad k décima modelando la probabilidad de la clase k. Hay k medidas objetivo y sub k con k desde 1 hasta k variable codificada como 0 o 1 para la k décima clase. Las características derivadas z sub m son creadas de combinaciones lineales de las entradas y el objetivo y sub k se modela como una función de combinaciones lineales de la característica derivada z sub m. La función de activación sigma de v es usualmente escogido para hacer la función sigmoide de sigma de v igual a 1 sobre 1 más e a la menos v. La función sigmoide es generalmente utilizada en la capa oculta de una red neuronal. En la gráfica se muestra la función en la curva roja, también utilizando un parámetro de escala S con valor de 1/2 para la curva azul y de 10 para la curva púrpura. Este parámetro de escala controla la frecuencia de activación y se puede, con un tamaño grande para S, generar una activación dura en V igual a 0. A veces las funciones gaussianas básicas se utilizan para la función sigma de V, produciendo lo que se conoce como una función de red radial básica. Los diagramas de redes neuronales siempre tienen la unidad adicional de parcialidad alimentando a cada unidad en las capas oculta y de salida. Pensando para el del 1 constante como una característica adicional de entrada, esta parcialidad captura los interceptos de alfa sub 0m y beta sub 0k en el modelo 10.5. La función de salida g sub k de t permite una transformación final del vector de salidas t. Para la regresión típicamente se escoge la función de identidad g sub k de t igual a t sub k. Las unidades en el medio de la red calculan las características derivadas z sub m, son también llamadas unidades escondidas, debido a que los valores no son directamente observados. En ese caso tomamos las características derivadas como una expansión de las entradas originales x mayúscula. Se debe fijar si sigma es la función de identidad, entonces el modelo completo colapsa en un modelo lineal en sus entradas. Por tanto, una red neuronal puede pensar como una generalización no lineal del modelo lineal, tanto para la regresión como para la clasificación. Al introducir la transformación no lineal sigma, se amplía grandemente la clase de modelos lineales. En la figura 10.3 se observa la frecuencia de activación de la función sigmoide y depende en la normal de a sub m, y si esta normal es muy pequeña, la unidad estará operando en la parte lineal de esta función de activación. También es importante observar que el modelo de red neuronal con una sola capa oculta tiene exactamente la misma forma que el modelo de regresión de búsqueda proyectada o PPR descrito en la sección anterior. La diferencia es que el modelo PPR usa la función no paramétrica g sub m de v, mientras la red neuronal utiliza una función mucho más básica basada en sigma con 3 parámetros libres en sus argumentos. En detalle se puede observar la red neuronal como un modelo PPR. En este identificamos la ecuación 10.7.
donde omega sub m igual a alfa sub m sobre la normal de alfa sub m es el mésimo vector unitario, ya que sigma tiene una complejidad menor que una función más general y no paramétrica g de v. No es sorprendente que una red neuronal utilice 20 o 100 funciones de estas, mientras que el modelo PPR típicamente utiliza menos, entre 5 o 10, por ejemplo. Finalmente, se nota que el nombre de la red neuronal deriva del hecho de que estas fueron primero desarrolladas como un modelo para la mente humana. Cada unidad representa una neurona, y las conexiones representan sinapsis. En los modelos más primitivos, las neuronas se activan cuando la señal total pasada a esa unidad excedía cierto límite. En este modelo, esto corresponde al uso de una función de paso para sigma z y g sub m de t. Luego, las redes neuronales fueron reconocidas como herramientas para modelamiento de problemas estadísticos no lineales. Para este propósito, la función de paso no es lo suficientemente suave para optimizarse, de modo que la función de paso fue reemplazada por la función simoide. Fitting Neuronal Networks. El modelo de red neuronal tiene parámetros desconocidos. Estos son a menudo llamados pesos, tal como se evidencia en la fórmula siguiente. Para estos pesos buscamos valores que hagan que el modelo se ajuste bien a los datos de entrenamiento. Para regresión y clasificación con este modelo se usan las siguientes ecuaciones respectivamente. Además, se va a usar el clasificador de ArcMass, con la función SOTMass de activación y la función de error de entropía cruzada. El modelo red neuronal es exactamente un modelo de regresión logística lineal en las unidades ocultas. Por lo general, no queremos el minimizador global de R de teta, ya que es probable dar una solución sobreadaptada. En cambio, se necesita cierta regularización. Esto es logrado directamente a través de un término de penalización, o indirectamente por la detención anticipada, como nos muestran las ecuaciones 11 y 12. El enfoque genérico para minimizar R de teta es por el descenso de gradiente, también llamado retropropagación en este entorno. Por la forma compositiva del modelo, el gradiente se puede derivar fácilmente usando la regla de la cadena. Esto se puede calcular mediante un barrido hacia adelante y hacia atrás sobre la red, manteniendo un registro solo de las cantidades locales a cada unidad. Este procedimiento de dos pasos es lo que se conoce como retropropagación. También ya se ha llamado la regla delta. Los componentes de la entropía cruzada tienen la misma forma que los de la suma de función por error de cuadrados. Las ventajas de la retropropagación son su naturaleza simple y local. En este algoritmo, cada unidad oculta pasa y recibe información solo hacia y desde unidades que comparten una conexión. Por lo tanto, puede ser implementado eficientemente en una computadora de arquitectura paralela. Las actualizaciones en este modelo son una especie de aprendizaje por lotes. Con los parámetros, las actualizaciones son una suma de todos los casos de entrenamiento. El aprendizaje también puede llevarse a cabo en línea, al procesar una vez cada observación y actualizando el gradiente después de cada caso de entrenamiento. El ciclo a través del entrenamiento se usa en los casos muchas veces. Una época de entrenamiento se refiere a un barrido a través de todo el conjunto de entrenamiento. La capacitación en línea permite que la red maneje muy grandes conjuntos de entrenamiento, pero también permite actualizar los pesos a medida que llegan nuevas observaciones. La tasa de aprendizaje de gamma para el aprendizaje por lotes generalmente se toma como una constante y también se puede optimizar mediante una búsqueda lineal que minimiza el error, como se evidencia en la figura 10-15. Con el aprendizaje en línea, este gamma debería disminuir a 0 debido a que la iteración tiende a infinito. Pese a todo esto, la retropropagación puede ser muy lenta y por esta razón no suele ser el método elegido. Some issues in training neural networks.
Hay todo un arte en el entrenamiento de redes neuronales. El modelo generalmente está sobreparametrizado y el problema de optimización es no convexo e inestable, a menos de que se sigan ciertas pautas. En esta sección resumimos algunos de los temas importantes. Valores iniciales. Tenga en cuenta que si los pesos están cerca de cero, entonces la parte operativa del sigmoide es aproximadamente lineal. Por lo tanto, la red neuronal colapsa en un modelo aproximadamente lineal. Por lo general, los valores lineales de los pesos se eligen para que sean valores aleatorios cercanos a cero. Por lo tanto, el modelo comienza casi lineal, se vuelve no lineal a medida que aumentan los pesos. Las unidades individuales se localizan en direcciones e introducen no linealidades donde sea necesario. El uso de pesos cero exactos conduce a derivadas cero y una simetría perfecta, y el algoritmo nunca se mueve. En cambio, comenzar con pesos grandes a menudo conduce a soluciones deficientes. Sobreajuste. A menudo las redes neuronales tienen demasiados pesos y sobreajustarán los datos en el mínimo global de R. En los primeros desarrollos de las redes neuronales, ya sea por diseño o por accidente, se utiliza una regla de parada anticipada para evitar el sobreajuste. Aquí entrenamos el modelo solo por un tiempo y nos detenemos mucho antes de que nos acerquemos al mínimo global. Dado que los pesos comienzan en una solución altamente regularizada, lineal, esto tiene el efecto de reducir el modelo final hacia un modelo lineal. Un conjunto de datos de validación es útil para determinar cuándo detenerse, ya que esperamos que el error de validación comience a aumentar. Un método más explícito para la regularización es el decaimiento del peso, que es análogo a la regresión de cresta utilizada en los modelos lineales de la sección 3.4. Agregamos una penalización a la función de error, r de teta más delta por j de teta, que es equivalente a la ecuación 10.16. Delta es mayor o igual a 0. Esto solo pasa si es un parámetro de ajuste. Los valores más grandes de delta tenderán a reducir los pesos hacia 0. Por lo general se utiliza una validación cruzada para estimar delta. El efecto de penalización es simplemente agregar los términos 2 por beta sub km y 2 por delta sub ml a las respectivas expresiones de los gradientes. Se han propuesto otras formas de penalización, por ejemplo la ecuación 10.17, conocida como penalización por eliminación de peso. Esto tiene el efecto de reducir los pesos más pequeños que la ecuación 10.16. En la figura se muestra el resultado de entrenar una red neuronal con 10 unidades ocultas sin decaimiento de peso, la imagen de la izquierda, y con decaimiento de peso, la imagen de la derecha, con el ejemplo de la mezcla visto en el capítulo 2. El decaimiento de peso ha mejorado claramente la predicción. Ambos usan la función de activación softmax y el error de entropía cruzada. En la figura podemos ver mapas de calor de los pesos estimados de entrenamiento. Las versiones en escala de grises de estos se denominan diagramas de Hinton. Vemos que la disminución del peso ha amortiguado los pesos en ambas capas. Los pesos resultantes se distribuyen de manera bastante uniforme entre las 10 unidades ocultas. En los mapas de calor estimados a partir del entrenamiento de las redes neuronales, la pantalla varía de verde brillante siendo negativo a rojo brillante siendo el positivo. Hay otros asuntos de los cuales es pertinente hablar si se habla de entrenamiento de redes neuronales, como el escalado de las entradas. Este determina el escalado efectivo de los pesos en la capa inferior. Puede tener un gran efecto en la calidad de la solución final. Al principio es mejor estandarizar todas las entradas para que tengan media 0 y desviación estándar de 1. Esto garantiza que todas las entradas se traten por igual en el proceso de regularización y permite elegir un rango significativo para los pesos iniciales aleatorios. Con entradas estandarizadas es típico tomar pesos aleatorios uniformes en el rango de menos 0.7 a más 0.7. Otro asunto es el número de unidades y capas ocultas. En términos generales es mejor tener demasiadas unidades ocultas que muy pocas.
Con muy pocas unidades ocultas es posible que el modelo no tenga suficiente flexibilidad para capturar las no linealidades en los datos. Con demasiadas unidades ocultas, los pesos adicionales pueden reducirse a cero, si se utiliza la regularización adecuada. Por lo general, la cantidad de unidades ocultas está en un lugar en el rango de 5 a 100 unidades. Y el número aumenta con la cantidad de entradas y la cantidad de casos de capacitación. Es más común dejar un número razonablemente grande de unidades y entrenarlas con regularización. Algunos investigadores usan la validación cruzada para estimar el número óptimo, pero esto parece innecesario si se usa la validación cruzada para estimar el parámetro de regularización. La elección del número de capas ocultas está guiada por el conocimiento previo y la experimentación. Cada capa extrae características de la entrada para regresión o clasificación. El uso de múltiples capas permite la construcción de características jerárquicas en diferentes niveles de resolución. Otro asunto es el asunto de los mínimos múltiples. La función de error R de teta no es convexa y posee muchos mínimos locales. Como resultado, la solución final obtenida depende bastante de la elección de los pesos iniciales, a menos de que se pruebe una serie de configuraciones iniciales aleatorias y se elija una que dé el error más bajo, una penalización menor. Probablemente un mejor enfoque es usar las predicciones promedio de la colección de redes como la predicción final. Esto es preferible a promediar los pesos, ya que la no linealidad del modelo implica que esta solución promediada podría ser bastante pobre. Otro enfoque es a través del embolsado, que promedia las predicciones de entrenamiento de redes a partir de versiones aleatorias perturbadas de los datos de entrenamiento. Esto se vio en la sección 8. Example Simulated Data. Se generaron los datos a partir de dos modelos de error aditivos de la forma f de x más epsilon. El primero es la suma de sigmoides y el segundo es radial. En ambos, x mayúscula es un vector de tamaño p, donde cada x sub j es una variable gaussiana estándar con p igual a 2 para el primer modelo y p igual a 10 en el segundo. Para el modelo sigmoide tenemos a sub 1 igual a 3,3, a sub 2 igual a 3, menos 3. Para el modelo radial se tiene f de i de t igual a 1 sobre 2pi a los medios por el exponencial de menos t al cuadrado sobre 2. Tanto epsilon sub 1 como sub 2 son errores gaussianos, los cuales tienen una varianza previamente escogida de modo que su relación entre señal y ruido sea exactamente 4 para ambos modelos. Para el desarrollo del ejemplo se tomó un tamaño de muestra de 100 y una muestra de prueba de tamaño 10.000. Se encaja el modelo con decadencia de pesos y múltiples números de unidades ocultas y se registra el error promedio de prueba para cada uno de los pesos iniciales aleatorios. Solo un conjunto de entrenamiento se generó, pero los resultados son típicos a los conjuntos de entrenamiento promedio. El error se puede observar en la gráfica 10.6. A partir de los resultados obtenidos se evidencia que la red neuronal está perfectamente adaptada al modelo de sumas sigmoides y que el modelo de 2 unidades tuvo mejores resultados, logrando un error cercano al paso bayesiano. El paso bayesiano para la regresión con error cuadrático es el error de la varianza. En las figuras se muestran los errores relativos al error bayesiano. Es importante notar que cuantas más unidades ocultas se asignen, ocurre un sobreajuste, y con más pesos iniciales el modelo trae peores resultados que el modelo lineal, aquel sin unidades ocultas. Pero también es importante no tener muy pocas, incluso con 2 unidades ocultas, 2 de las 10 configuraciones de pesos iniciales, los resultados producidos no son mejores que el modelo inicial, confirmando la importancia de múltiples variables iniciales. En la gráfica se muestran los errores comparados al error bayesiano, la cual está en la línea punteada. A la izquierda se muestra la suma de las sigmoides y a la derecha la función radial. Se muestran los errores para 10 pesos iniciales diferentes y con una cantidad de unidades ocultas que cambian en el eje horizontal. Se muestra que en cierto sentido una función radial es la más difícil para la red neuronal, ya que es esféricamente simétrica y sin direcciones preferidas. Se observa en la gráfica de la derecha que en este caso los resultados son pobres, con los errores de prueba más altos que el error bayesiano. Se debe notar que entre las gráficas la escala vertical es diferente para la función radial, esta es 10 veces mayor. Dado que se tiene configuración constante, se observa que la red neuronal se comporta cada vez peor. En este ejemplo se utilizó una decadencia de pesos de 0.005, representando la necesidad de una ligera regularización para mayores números de cantidades ocultas.
En la figura 10.7 se repitió el experimento para el modelo de sumas sigmoidales sin decadencia de pesos en la gráfica izquierda y una decadencia fuerte, 0.1, en el panel de la derecha. De igual manera, ambas gráficas de Cahan representan los errores en las pruebas relativos al error bayesiano. Se observa en la derecha que al no haber decadencia de pesos, se evidencia un sobreajuste severo para números grandes de unidades ocultas. El valor de decadencia de pesos es 0.1 y esto muestra buenos resultados para todos los números de unidades ocultas, y no se evidencia un sobreajuste cuando la cantidad de unidades crece. En la última gráfica se muestra cómo el error de prueba cambia de acuerdo al parámetro de decadencia sobre los pesos. Esto para un modelo de 10 unidades ocultas. En esta se puede observar que el valor 0.1 es aproximadamente óptimo. Para resumir, se tienen dos parámetros libres para elegir, la decadencia de pesos y el número de unidades ocultas. Como estrategia de aprendizaje se puede fijar algún parámetro y luego usar una validación cruzada para elegir el valor del otro parámetro. Aquí los valores menos restringidos son 0 decadencia de pesos y 10 unidades ocultas. Comparando el panel izquierdo de la figura 10.7 con la figura 10.8 se observa que el error es menos sensible al valor del parámetro de la decadencia de pesos y por tanto se prefiere una validación cruzada de este parámetro. Bueno, acá se tienen unos ejemplos de casos de prueba de la información de códigos postales. Cada imagen representa un número hecho a mano. Example zip code data. Este ejemplo es una tarea de reconocimiento de caracteres, clasificación de números escritos a mano. Este problema captó la atención de la comunidad de aprendizaje automático y redes neuronales durante muchos años y se ha mantenido como un problema de referencia en el campo. Como vimos en la anterior imagen, se muestran algunos dígitos escritos a mano normalizados, escaneados automáticamente de los sobres del Servicio Postal de Estados Unidos. Los dígitos escaneados originalmente son binarios y de diferentes tamaños y orientaciones. Las imágenes que se muestran aquí se han descentrado y se han normalizado al tamaño, lo que da como resultado imágenes en escala de grises de 16 por 16. Estos valores de 256 píxeles se utilizan como entradas para el clasificador de redes neuronales. En este ejemplo vamos a usar una red neuronal de caja negra. Se nos indica que no es lo ideal para esta tarea de reconocimiento de patrones, en parte porque la representación de píxeles de las imágenes carece de cierta invarianzas, como pequeñas rotaciones en la imagen. En consecuencia, los primeros intentos con redes neuronales arrojaron tasas de clasificación errónea de alrededor del 4.5 en varios ejemplos del problema. En esta sección mostramos algunos de los esfuerzos de pioneros para fabricar la red neuronal a mano para superar algunas de las deficiencias, lo que finalmente condujo al estado del arte en el rendimiento de la red neuronal. Aunque los conjuntos de datos de dígitos actuales tienen decenas de miles de ejemplos de prueba y entrenamiento, el tamaño de la muestra aquí es deliberadamente modesto para enfatizar los efectos. Los ejemplos se obtuvieron escaneando algunos dígitos reales dibujados a mano y luego generando imágenes adicionales mediante cambios horizontales aleatorios. Los detalles se pueden encontrar en la referencia del libro. Hay 320 dígitos en el conjunto de entrenamiento y 120 en el conjunto de prueba. Aquí se tomaron 5 arquitecturas distintas para hacer un acercamiento para resolver el problema con redes neuronales. Net 1 sin capa oculta, equivalente a regresión logística multinomial. Net 2, una capa oculta, 12 unidades ocultas totalmente conectadas. Net 3, 2 capas ocultas conectadas localmente. Net 4, 2 capas ocultas conectadas localmente con peso compartido. Net 5, 2 capas ocultas conectadas localmente, 2 niveles de peso compartido. Lo que representan las imágenes son el ejemplo donde hay 256 entradas, una para cada uno de los 16 por 16 píxeles de entrada y 10 unidades de salida para cada uno de los dígitos del 0 al 9. El valor predicho de f' de x representa la probabilidad estimada de que una imagen x tenga la clase de dígito k, y k siendo los números entre 0 y 9. Todas las redes tienen unidades de salida sigmoidales y todas se ajustaron a la función de error de suma de cuadrados. La primera red no tiene capa oculta y por
por lo tanto es casi equivalente a un modelo de regresión multinomial lineal. Net2 es una red de una sola capa oculta con dos unidades ocultas del tipo descrito anteriormente. El error del conjunto de entrenamiento para todas las redes fue de 0%, ya que en todos los casos hay más parámetros que observaciones de entrenamiento. La evolución del error de prueba durante las épocas de entrenamiento se muestra en la figura que vemos en pantalla, donde están siendo comparadas las 5 redes. La red 1 comienza a sobreajustarse con bastante rapidez, mientras que el rendimiento de prueba de los demás se nivela en valores sucesivamente superiores. En la imagen pues ya podemos ver el rendimiento de las pruebas en función del número de épocas de entrenamiento para las 5 redes. De esta se va a hacer una tabla en donde vamos a tener más detalle. Ahora algunas particularidades de cada red. La red 3, 4 y 5 tienen características adicionales que muestran el poder y la flexibilidad del paradigma de la red neuronal e introducen restricciones en la red naturales al problema en cuestión, que permite una conectividad más compleja, pero con menos parámetros. Net3 usa conectividad local. Esto significa que cada unidad oculta está conectada solo a un pequeño parche de unidades en la capa inferior. En la primera capa oculta, una matriz de 8×8, cada unidad toma entradas de un parche de 3×3 de la capa de entrada. Para las unidades en la primera capa oculta, que están separadas por una unidad, sus campos receptivos se superponen en una fila o columna y por lo tanto están separados por 2 píxeles. En la segunda capa oculta, las entradas son de un parche de 5×5. Nuevamente las unidades que están separadas por una unidad tienen campos receptivos separados por 2 unidades. Los pesos para todas las demás conexiones se establecen en 0. La conectividad local hace que cada unidad sea responsable de extraer las características locales de la capa inferior y reduce considerablemente el número total de pesos. Con muchas más unidades ocultas que Net2, Net3, tiene menos enlaces y por lo tanto los pesos entre 1226 frente a 3214 y logra un rendimiento similar. Net4 y Net5 tienen una conectividad local con pesos compartidos. Todas las unidades en un mapa de características locales realizan la misma operación en diferentes partes de la imagen, lograda al compartir los mismos pesos. La primera capa oculta de Net4 tiene dos arreglos de 8×8 y cada unidad toma la entrada de un parche de 3×3 como Net3. Sin embargo, cada una de las unidades en un solo mapa de características de 8×8 comparte el mismo conjunto de 9 pesos, pero tiene su propio parámetro de sesgo. Aquí se puede ver el número de enlaces, número de pesos y el rendimiento de prueba de cada una de las redes. En la tabla nos proporciona los números y vemos que Net4 tiene más enlaces pero menos pesos que Net3 y un rendimiento de prueba superior. Net5 tiene 4 mapas de características de 4×4 en la segunda capa oculta, cada unidad conectada a un parche local de 5×5 en la capa inferior. Los pesos se comparten en cada uno de los mapas de características. Vemos que Net5 hace lo mejor con errores de solo el 1.6%, en comparación con el 13% de la red vainilla Net2. El ingenioso diseño de la Net5, motivado por el hecho de las características del estilo de escritura, deben aparecer en más de una parte de un dígito. Fue el resultado de muchos años de experimentación. Esta y otras redes similares dieron un mejor rendimiento en problemas de códigos postales que cualquier otro método de aprendizaje en ese momento, principios de la década de 1990. Este ejemplo también muestra que las redes neuronales no son herramienta completamente automática, como a veces se anuncia. Como ocurre con todos los modelos estadísticos, el conocimiento de la materia puede y debe utilizarse para mejorar su rendimiento. Discussion. Tanto el modelo PPR y las redes neurológicas toman funciones de combinaciones lineales de las entradas, las cuales son unas características derivadas de estas. Este acercamiento es muy poderoso y muy general para la regresión y clasificación. Además, ha demostrado competir bien contra los mejores métodos de aprendizaje.
También son especialmente útiles con razones grandes de señales a ruido, donde se requiere una predicción sin interpretación. Sin embargo, son menos efectivos para describir procesos físicos que generan datos y los roles de las entradas individuales. Cada entrada ingresa al modelo de manera no lineal y de distintas maneras. Algunos autores plantean diagramas de los pesos estimados a cada unidad oculta. Para entender qué características extrae cada unidad, lo cual es limitado por la falta de identificabilidad de los vectores de parámetro alfa sub m. Pero otros autores sugieren hacer un análisis de componentes principales de estos pesos para buscar una solución que se pueda interpretar. La dificultad de interpretar estos modelos ha limitado su uso en campos como la medicina, donde la interpretación es vital. En la actualidad, hay un gran interés en la investigación de entrenamiento de redes neuronales. Al ser funciones suaves con parámetros de valor real, facilita el desarrollo de inferencia bayesiana para estos modelos. Bayesian Neural Nets and the NIPS 2003 Challenge. Esta fue una competencia realizada en el año 2003 de estadística aplicada, la cual tuvo una duración de 12 semanas. En esta competencia, los participantes tenían que realizar un modelo de aprendizaje con un conjunto de datos etiquetado, el cual se definió como un problema de clasificación. Los competidores tuvieron una semana para entrenar sus algoritmos que posteriormente subirían a una página web. En este evento participaron 75 grupos, de los cuales solo 20 hicieron entrega del modelo de una presentación sobre los conjuntos de validación y prueba. En esta competencia hubo un énfasis en la extracción de datos. Es por esta razón que se incluyeron datos con ruidos en los datos oficiales. Estas características de ruido se asemejan mucho a los problemas que surgen en la vida real. El porcentaje de errores que se agregaron a cada conjunto de datos en relación con el conjunto total de características se muestra en la tabla 10.2. Así, cada algoritmo de aprendizaje que se propuso tuvo que encontrar una manera de identificar estos errores y reducirlos o eliminarlos. Los ganadores de esta competencia usaron una red neuronal bayesiana con 2 capas, la cual da como salida unos nodos dados por las siguientes ecuaciones. En sus entradas utilizaron una serie de preprocesamiento de pasos de selección de las características, seguido de una red neuronal bayesiana, árboles de difusión de Dirichlet y combinaciones de estos métodos. Aquí nos vamos a enfocar solo en el enfoque de la red neuronal bayesiana y tratan de entender los aspectos de su enfoque, los cuales fueron tan importantes para su éxito. Además, tenemos otra fórmula que nos muestra que para un caso de prueba X se dará una distribución predictiva Y, usando la siguiente fórmula. Además de estos métodos de procesamiento, se usaron la prueba invariante mediante el uso de pruebas T y la determinación automática de relevancia. En el segundo método, los pesos para cada característica comparten una varianza inicial, pero las siguientes distribuciones son computadas. Unos pocos cientos de valores son generados y luego un promedio de estos son los que con los que vamos a hallar la integración. Los ganadores del concurso usaron valores difusos gaussianos inicialmente para todos los parámetros. Además, podemos ver que hay 3 características principales para el éxito de este modelo, entre los cuales están la selección y el preprocesamiento, el modelo de red neuronal y la inferencia bayesiana para el método de Monte Carlo. Este método en particular se denomina un monte híbrido y puede ser una de las cosas más importantes para el éxito de este método. Incluye un vector de impulso auxiliar e implementa la dinámica hamiltoniana en cuya función potencial es la densidad objetivo.
Esto nos da la ventaja de evitar el comportamiento de paseo aleatorio. Así, los candidatos sucesivos se mueven a través de la muestra espacio en pasos más grandes. Estos valores tienden a estar menos correlacionados y por tanto convergen a la distribución objetivo más rápidamente. Ya dado que nos gustaría entender las razones del éxito de este modelo, en nuestra opinión podemos decir que el método de los métodos bayesianos no reside solo como un procedimiento de inferencia formal, sino que la mayoría de la gente cree que los antecedentes de estas redes son realmente correctos. Es decir, que el enfoque bayesiano híbrido da una eficiente manera de mostrar las partes relevantes del espacio del modelo y promediar las predicciones para dar modelos de alta probabilidad. Para los métodos bayesianos sabemos que se fijan unos valores y de estos modificamos los parámetros de acuerdo a un valor actual. Por otra parte, los métodos de embolsado y de impulso son procedimientos no bayesianos que, si bien comparten algunas características con el método de Monte Carlos, parecido a un modelo bayesiano, en el enfoque bayesiano se corrigen los datos que perturban los parámetros, de acuerdo con la estimación actual de la distribución previa. Por otro lado, el embolsado perturba los datos de una manera y luego vuelve a estimar el modelo para dar un nuevo conjunto de parámetros del modelo, tal como se obtiene con la siguiente fórmula. Al final, un promedio simple de las predicciones de este modelo nos muestra las diferentes muestras con las que es calculada. El impulso es similar al embolsado, pero este se ajusta a un modelo que es aditivo con los modelos de cada aprendiz, por lo que se aprende usando muestras que podemos escribir que todos estos modelos tienen la misma manera. Posteriormente vamos a hablar sobre los modelos que vamos a comparar y sus rendimientos. Por un lado tenemos las redes neuronales potenciadas. Dado que el esfuerzo suele ser más efectivo con los alumnos débiles, impulsamos una red neuronal de una sola capa oculta con 2 o 4 unidades. Por otro lado, tenemos las redes neuronales embolsadas, donde usamos la misma arquitectura que en la red neuronal bayesiana. Estas se van a evaluar en el lenguaje de programación R. Como podemos ver en la figura que tenemos en pantalla, se van a mostrar los resultados de las pruebas que se hicieron usando los métodos anteriormente mencionados, para lo cual tenemos las barras de error en la parte superior de cada gráfico, donde se nos muestra un error que hay entre los diferentes modelos. En estas redes neuronales bayesianas se erigen como el gran ganador entre los 5 métodos que evaluamos, aunque para algunos conjuntos de datos dados en la competencia las diferencias entre las tasas de error no es estadísticamente significativa. Sin embargo, los bosques aleatorios tienen un mejor rendimiento entre los competidores cuando se usa un conjunto de características seleccionadas. Además, podemos notar que las redes neuronales potenciadas funcionan mejor con la función reducida de conjunto y casi coincide con la red neuronal bayesiana. Para resumir, podemos ver la superioridad de las redes neuronales potenciadas sobre los árboles potenciados, la cual sugiere que el modelo de red neuronal se adapta mejor a estos problemas particulares, específicamente a las características individuales. Este rendimiento que mostraron los métodos anteriores se establece en la siguiente tabla. En esta podemos ver que los conjuntos de características reducidos provienen de la red neuronal bayesiana. Estos métodos utilizan las funciones filtradas como procedimientos autónomos. Sin embargo, esto sugiere que mejores métodos para la selección de características internas podrían ayudar al rendimiento general. La tabla además también muestra el tiempo de entrenamiento aproximado que requiere cada método. Aquí los métodos no bayesianos muestran una clara ventaja. En general, podemos decir que el rendimiento superior de las redes neuronales bayesianas
puede deberse a dos hechos. El primero, que el modelo de red neuronal se adapta bien a estos 5 conjuntos de datos. Y el segundo, que el enfoque de Monte Carlos proporciona una manera eficiente de explotar el espacio de parámetros después de promediar el resultado de los modelos de acuerdo a su calidad. El enfoque bayesiano funciona bien para modelos parametrizados sin problemas como redes neuronales, pero aún no está claro que funcione también para modelos como árboles. Computational considerations. Tenemos una complejidad, que es una consideración computacional, con n observaciones, p predictores, m unidades ocultas y l épocas de entrenamiento. Un ajuste de red neuronal normalmente requiere operaciones del orden de O de n por p por m por l. Hay muchos paquetes disponibles para adaptar redes neuronales, probablemente muchos más de los que existen para los principales métodos estadísticos. Debido a que el software dispone ampliamente en calidad, el problema de aprendizaje de las redes neuronales es sensible a problemas como la escala de entrada. Dicho software debe elegirse y probarse con cuidado. Esto es referente a las grandes entradas que pueden sufrir las redes neuronales. Aquí presentamos las referencias usadas. Muchas gracias.